Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Repite la primera frase del versículo 5 conmigo, dilo fuerte, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y todos decimos, amén. En estos días que vivimos, es difícil encontrar personas convencidas de que Dios es un Dios bueno, de que Dios es bueno. Ven a Dios como un ser sobrenatural que los llena de miedo, que está siempre amenazante y dispuesto a quitarnos las bendiciones que tenemos. O también lo ven como un Dios distante, lejano, que no está interesado en nuestras vidas, que no le importamos, y aunque y además aún que no desea nada de relacionarse con nosotros, que nos ignora completamente, que estamos como criaturas abandonadas a nuestra suerte y a ver qué podemos lograr para subsistir. Por eso es necesario que hoy reflexionemos sobre esto, y hay un testimonio importante, y quiero decirles que un testimonio es un relato que hace una persona por haber sido testigo de ese hecho, lo presenció o lo vivió. Eso es un testimonio, un relato que hace alguien que presenció o vivió una experiencia. Y vemos la experiencia de un pastor que relata, un pastor famoso que anduvo por todo el mundo, y dice que un día me encontraba en Hamburgo, Alemania, y una mujer vino a verme buscando ayuda espiritual. Ella se había casado con un médico psiquiatra japonés, y dice que ella le dijo que la amaba. Tenía 3 años y tenía 3 años de haberse casado y nada le faltaba, y su vida era como un sueño. Y ella le contó que ella por la guerra nació y fue criada como una huérfana. Ella había sufrido mucho en su niñez y en su juventud, y ahora que ella tenía todo para ser feliz con un hombre que la amaba, un hombre que la trataba perfectamente bien, un pensamiento había venido a su vida. El miedo había echado raíz en su corazón. Temía que Dios en cualquier momento podía quitarle todas aquellas cosas que ahora, después de haber vivido una vida triste y deplorable, ahora la hacían feliz. La hacían feliz, y tenía temor de que Dios le quitara todas estas cosas, porque ella pensaba que como cristiana tenía que sufrir para poder mostrar su fe. Hay quienes enseñan que los cristianos tienen que sufrir y que Dios manda sufrimientos a nuestras vidas para que probemos nuestra fe. En parte hay algo de eso para algunos cristianos, pero no es
el común denominador de lo que Dios hace. Pero ella tenía ese temor de sufrir, que tenía que sufrir para mostrarle su fe a Dios, y que en cualquier momento Dios le quitaría a su esposo, a sus hijitos que tenía pequeñitos, o su estabilidad económica, para poderle demostrar a Dios cuánto lo amaba ella a él. Y vivía con un temor terrible a causa del miedo. Y dice que el pastor le explicó y le dijo que ella estaba viviendo en un grave error. Le dijo: hermana, usted está pensando que Dios le va a quitar lo bueno que hay en su vida, cuando Él realmente se lo dio. Dios es bueno y Él no nos quita lo que nos ha dado. Y Satanás es el malo. La Biblia dice claramente en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice que el pastor comenzó a abrirle la Sagrada Escritura y la llevó a la palabra y le dijo: mire, busque. Y le abría la palabra y la hacía leer lo que yo les voy a leer. Y le dijo: pero antes de abrir la Biblia y de leerla, tenemos que reconocer que toda cosa creada demuestra y revela el carácter de su creador. Cada cosa creada muestra y revela el carácter de su creador. Por ejemplo, le dijo él: ¿es cierto? Y dijo: sí. Y dijo ella: mire, vamos a analizar la obra de una artista mexicana, la obra de una mujer llamada Frida Kahlo. Esta mujer, toda su obra son cuadros de sangre, de heridas, de sufrimiento, de cuchillos, de cadenas, de dolor, de tristeza. Muestra cómo era ella y lo que había en su alma, lo que había en su corazón. Esa es la demostración de la obra. Demuestra lo que hay en los que hacen cualquier obra. Por eso él le dijo: ¿está usted de acuerdo con esto? Antes de abrir la Biblia tenemos que conocer que cada cosa demuestra y revela el carácter de su creador. Y él le dijo: estoy de acuerdo. Bueno, vamos a comenzar. Y dice que le abrió la Biblia en Génesis capítulo 1 y le hizo leer el versículo 1, que dice: y que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después leemos el versículos 3 y 4. Dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios, dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Seguimos leyendo. Y vio Dios que la luz era, volvemos a la anterior. Y vio Dios que la luz era buena. Y vio Dios que era buena. Ahora vamos al versículo 9 y 10. Y dice la palabra: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, que era bueno. Luego la llevó al versículo 11, 12 y 13. Le dijo: lea.
Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y repitan conmigo: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y luego se la llevó hasta el versículo 16 y 18. Y dice: y hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y luego la llevó al 20 y 21. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora vamos al 26 y luego leemos el 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y al 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Era bueno en gran manera. Ahora vamos al 2, Génesis 2, 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Vemos en la Sagrada Escritura que desde el principio solo Dios hizo cosas buenas, y Él mismo definió la cuestión: el árbol bueno da buen fruto, y el árbol malo da mal fruto. Y el árbol se conoce por su fruto. Y ahí encontramos Lucas 6, 43 al 44, lo que dice la palabra. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, con esas lecturas donde Dios define lo que es bueno, lo que es malo, Él está definiendo su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios entonces? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es el creador. Y ahora Dios se mostró y se reveló a nosotros a través de Jesucristo. Pasaron los años, pasaron los cientos y miles de años, y se mostró en Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Y Él declaró allá en Juan 14, del 9 al 11. Juan 14. Y Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por las mismas obras. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Hizo el bien o hizo el mal? ¿Hizo cosas buenas y lo que hizo fue bueno? ¿Echó fuera malos espíritus? ¿Fue bueno o fue malo? ¿Sanó a muchos enfermos, ciegos, sordos, mudos? ¿Trajo paz? ¿Quitó el miedo del corazón de las gentes? ¿Acabó con el odio, con el rencor y la venganza? ¿Resucitó muertos? ¿Sufrió ofensas, burlas y azotes, críticas e injusticia? ¿Y recibió castigo sin tener la culpa? ¿Derramó su sangre y murió por amor para poder salvar a cada uno de nosotros? Pero resucitó de entre los muertos y resucitó en Jerusalén al tercer día después de haber sido crucificado. Además, Jesús nos dijo en Mateo 7 del 9 al 11, vean lo que dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? ¿Qué frases, qué palabras, qué eventos nos acaban de mostrar que el Dios creador del Antiguo Testamento en el Génesis es el mismo Dios creador que estaba en Cristo Jesús haciendo las buenas obras? Dios, a través del tiempo y de sus diferentes manifestaciones en el Antiguo Testamento como en el Padre, ahora en el Nuevo Testamento, en principios del Nuevo Testamento, lo encontramos como Jesucristo, siendo un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y hoy lo encontramos en el tiempo presente como el Espíritu Santo, que es el Señor haciendo buenas obras. Y todos decimos: amén. Además, dice, dará cosas buenas a los que le pidan. Además, tiene preparado el cielo. El cielo es bueno. En él no hay más llanto, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más tristeza, ni más muerte, ni más dolor, porque Él vivirá con nosotros. Vean lo que nos depara en el futuro este Dios bueno que se estaba revelando a esa mujer, y a nosotros, aprovechando la historia de la mujer, nos está hablando a nuestro corazón. Apocalipsis 21, del 1, luego el 4 y luego el 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Enjugará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Leemos el 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y todos decimos: amén. Ahora tenemos que reconocer lo que la misma Biblia enseña. Satanás, el diablo, el mentiroso, el engañador, es el único que viene a hurtar, matar y destruir. Él es el único que viene a matar, hurtar y destruir. Y es el único que viene a decirnos, que viene a susurrarnos en nuestros oídos, que Dios nos va a quitar la felicidad. Es el diablo el que viene a hablarnos a nuestro oído, a decirnos que Dios no es bueno, que Dios es malo porque no nos ha concedido todos los deseos y los anhelos de nuestro corazón, porque no nos responde al instante que tenemos la necesidad, aunque Dios está obrando. Por eso me gozo cuando hay un canto que dice que Dios está, cuando está en silencio, Él está trabajando. Él está trabajando. Nunca se te olvide, Dios siempre está obrando para tu bien, para tu bienestar, para el tuyo, tu familia, para tu trabajo, para tu empresa. Dios quiere llenarte de gozo, de paz y de felicidad. Pero hay un testimonio muy importante que corrobora esto, que el pastor le estaba enseñando a esta mujer y la llevó a ver la historia de Job. Y dice que Satanás sembró el temor en el corazón de este hombre llamado Job. Y dice que Job cayó en un estado trágico. Cayó en un estado trágico, terrible, de emocional, mental, psicológico y físico, por abrigar el miedo y el temor en su corazón. Él declaró, vamos a Job 3:25, vamos a ver por qué le pasó lo que le pasó a Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Le aconteció lo que él temía. El diablo susurró en el oído de Job: Dios no es bueno y pronto te quitará y te matará a ti y a toda tu familia. Job era un hombre bueno. Job era un hombre recto. Job era un hombre que Dios lo reconoció como un hombre justo. Entonces, cuando él empezó a oír el susurro, porque él lo está confesando aquí, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, porque el diablo le había estado susurrando que él iba a ser lastimado y dañado. Entonces él, creo yo, que hizo más holocaustos y más ofrendas por cada uno para tratar de complacer a Dios, que además lo complacía. Eran sacrificios que él entregaba a Dios. Le eran agradables aquellos sacrificios, pero estaban también demostrando que lo hacía por temor y por miedo de lo que el diablo había hablado a sus ojos, a sus oídos. Tan pronto como Job fue engañado por la voz del diablo, perdió la imagen de Dios, que es bueno. Porque cuando nosotros perdemos la imagen de un Dios bueno, es cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente entra en el miedo.
Por eso el Salmo 112, que fue una predicación de hace 8 días o 15 días, veíamos que uno de los versículos del Salmo 112 dice que el justo no tendrá temor de malas noticias y su corazón está confiado en Jehová. El justo no tiene temor de malas noticias porque sabe quién es su Dios y que su Dios es un Dios bueno. No le demos cabida al diablo con el temor y la angustia y la desesperación. Pero Job cayó en este engaño del diablo. Perdió la imagen de Dios, que es un Dios bueno, y tuvo miedo. Por eso él dijo: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y el diablo, ¿qué fue? Fue a acusarlo delante de Dios. Y logró que Dios le diera permiso. Porque el diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. No puede hacer nada sin el permiso de Dios. Aunque él siempre anda buscando de qué manera, óiganlo, hacernos caer en nuestra decisión y en nuestra voluntad. Y ahí no necesita que Dios le dé permiso. Nosotros le damos permiso al diablo de afectarnos y lastimarnos cuando nos apartamos de los caminos de Dios y tomamos malas decisiones. ¿Se entendió la diferencia? No me van a echar la culpa a Dios, que todo lo que me pasa es porque Dios le dio permiso. Nosotros a veces hacemos cosas y nos vamos a meter por nuestras decisiones a lugares que no son correctos. Y nos juntamos con personas que no son correctas. Y hacemos tratos con personas que no son correctas, que son deshonestas y que te están aprovechando de tu inocencia, de tu ignorancia. Y después terminan en la prisión por fraudes, por problemas. Entonces nos metemos y no es decir que es que Dios no. Pero en este caso de Job, Dios dio permiso para mostrarle a Satanás que su siervo era un siervo justo. Y además, como mencionaba yo hace unos días, para que la bendición de Dios a través del testimonio de este hombre llamado Job bendijera a millones de seres que a través desde esta historia de Job, porque fue uno de los, dicen que fue uno de los primeros libros que existieron junto con el Génesis. Existió este libro de Job porque era un testimonio de antes de muchas cosas de la evolución de la historia humana. Por eso encontramos que fue el mismo Satanás quien lo hizo. Él acusó a Job de que no lo amaba a Dios y le dijo a Dios: es que qué chiste, como no le pasa nada, pues porque tú le cuidas, porque tú lo proteges. Pero a ver, quita la protección y verás si no blasfema contra ti, y verás si no dice cosas contra ti. Y Dios dijo: ay, pobre de mi siervo Job, pero tengo que demostrarle a este diablo que mi siervo me ama a pesar de lo que le va a suceder. Dios lo sabía. Y entonces encontramos que él acusó. Él mismo fue a causar el problema del tormento. Él mismo fue a acusar y a causar aquel viento recio. Él mismo fue el que hizo que se incendiaran los pastizales. Él mismo fue el que vinieran los sabeos y se robaron todas las cosas. Por eso explica lo fácil con que la misma Escritura dice. Y el mismo Señor Jesucristo lo describió al diablo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dijo: como Dios, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo es malo. El diablo hurta, mata y destruye. Dios es bueno y Dios bendice, y Él vino a darnos vida y una vida abundante. Y esto se explica fácilmente con la misma Escritura.
En primera de Juan 4:8 dice la Biblia y lo define. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. ¿Y el amor es bueno o es malo? Y no estamos celebrando ahorita el Día del Amor y la Amistad, pero acaba de pasar. Mucha gente mandó felicitaciones y saludos por el Día del Amor y la Amistad. Pues qué bueno, porque aquí dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el amor de Dios es el verdadero amor. El verdadero amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Creo que muy pocos tenemos ese amor. Decimos que amamos, pero más bien son pasiones desordenadas de sexo. Cuando a alguien le dicen, es que muéstrame tu amor. No, ¿cómo lo voy a mostrar? Y se molestan y se enojan con la joven porque no les demostró la prueba de amor. Pues no que la amaba. Falsos, hipócritas, mentirosos, engañadores. Jóvenes, no se dejen engañar. Jovencitas, no se dejen engañar. El diablo es mentiroso y engañador. Sean prudentes y sean sabias. Ahora continuamos con la historia que estábamos viendo en primera de Juan 4:18, hablando del temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Wow! Con razón le pasó a Job lo que le pasó. Perdió la imagen de Dios. Perdió la imagen y el carácter de Dios en su vida, que lo protegía de todo mal. Entonces vino el cumplimiento de la palabra, porque acabamos de leer en Juan, primera de Juan 4:8, que Dios es amor. Dios es amor. Quiere decir que si nosotros estamos en Dios, el perfecto amor de Dios nos guarda de todo temor. Saber que Dios está con nosotros, el todopoderoso Dios vive en ti, está contigo. Y Él dijo, yo voy a estar contigo y te voy a guardar de todo mal. Te voy a cuidar y te voy a proteger a ti y a tus hijos. Por eso dice la palabra que el justo no tiene temor de malas noticias, sino su corazón está confiado en Jehová. Y el Salmo 91 dice que estamos cubiertos bajo sus alas, porque habitamos bajo la sombra y el abrigo del Todopoderoso. Temor a perder lo bueno que Dios nos ha dado. Eso es el temor. Temor a perder lo que Dios nos ha dado. Es un miedo. Temer a perder lo bueno. ¿Y qué nos ha dado Dios? La salud, las posesiones. Nos ha dado hijos. ¿Y qué va a pasar? Terror a las enfermedades y aún a la muerte. ¿Vamos a estar temerosos o vamos a estar confiados en lo que Dios nos ha dado? Él nos lo va a guardar, nos va a cuidar a nosotros y a nuestros hijos y las posesiones que hemos recibido de Él. Por eso vemos que
tenemos que hacernos una pregunta. ¿De quién somos? ¿A dónde vamos? ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios en Mateo 10, 29 al 31? Dice: no se venden 2 pajaritos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Así que escuchen la voz de nuestro Dios. No temáis, más valéis vosotros más que muchos pajarillos. Qué mensaje tan poderoso le estuvo dando este pastor a esta mujer, ¿verdad? Le estaba diciendo este pastor a esta mujer: no tenga temor, porque usted vale más que un pájaro, y lo que Dios le ha dado, Dios se lo va a guardar, se lo va a cuidar y la va a proteger. Y lo misma voz, porque el Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. El mensaje de esta mujer allá en Hamburgo, en Alemania, es el mensaje para nosotros hoy, aquí, en esta noche, 17 de febrero del 2026. ¿De quién somos y a quién le pertenecemos? Si ningún pájaro cae a tierra si no es por voluntad de nuestro Padre Celestial. Y valemos más nosotros que cualquier pajarillo. Si un pájaro cae solamente por la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos, seres humanos, comprados por precio de sangre? ¿De quién? ¿De un cordero? De su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros en la cruz. No tenemos que vivir en miedo. Óiganlo, no tengas temor de nada de lo que el diablo te susurra, de tu empresa, de tu negocio, de tu familia, de tus hijos. Mantente alabando y glorificando a Dios, porque Job sí pasó momentos de prueba, momentos de manifestación que vienen a consolarnos a nosotros hoy. Porque cuando Job recuperó su fe, confesando, cuando él se dio cuenta que había caído en el engaño del susurro del diablo, de que tuviera miedo, perdió la imagen de Dios que era bueno, y entonces cayó en la trampa del diablo. Y aun cuando cayó, vean lo que Jacob dijo: aunque Dios me matare, yo en él esperaré. Vamos a leer Job 13, 15 y 16. He aquí, vean las palabras ya de cuando reaccionó y se dio cuenta de que las circunstancias que puedan rodear nuestra vida, que nos estén aprisionando, que nos estén atosigando, que son ciertas, él abrió sus ojos y pudo escribir y pudo decir lo que aquí leemos. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Fíjense las palabras. No está diciendo que el diablo, aunque el diablo me matare, no. Está diciendo que Dios, su creador, era el dueño de su vida, y que solamente Dios puede quitarnos la vida. El diablo no nos la puede quitar. Nosotros vamos a morir cuando Dios diga: ya vente, vámonos. A quien sea que ande en sus caminos o no ande en sus caminos, su tiempo es cuando Dios se lo lleve. Por eso acaba de decirnos que nosotros valemos más que un pajarillo, y ni un pájaro cae a tierra si no es por su voluntad. Quiere decir que la voluntad de Dios es cuidar a los pájaros, cuanto más a nosotros. Y aquí estaba Job diciendo: aunque él me matare, o sea, mi vida está en sus manos. Y si no me mata, y mientras no me mate, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mi causa. O sea,
quería platicar con Dios y decirle: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Pero había recuperado su fe. Ahora estaba centrado en Dios. Y así vemos que la historia termina, voy a adelantar un poquito más. Él le dio Dios el doble de riquezas de lo que tenía. Dios le dio la victoria. Y vamos al capítulo 19, 25 al 27 del Job. Y dice, vean las palabras de Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón ahora desfallece dentro de mí. ¡Wow! ¿Saben qué me revela esta declaración? Si ustedes se fijaron, Dios había edificado en la vida de Job a un profeta. Dios le estaba revelando. Dios le reveló en su angustia y en su desesperación. Le reveló y vio los días de Jesucristo. Vio la crucifixión de Jesucristo, vio su sepultura, vio su resurrección de entre los muertos. Por eso vamos a volver a leer esa escritura y van a ver cómo se les va a abrir en su mente el entendimiento de esta porción bíblica, de ver al profeta Job declarando lo siguiente. Otra vez, 19, 25 al 27. Y fíjense, yo sé que mi Redentor, ¿quién es el Redentor? Jesús vive y al fin se levantará sobre el polvo. Estaba profetizando y dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne va a haber resurrección. He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aleluya, gloria a Dios. Alabemos al Señor. Ahora vamos. Por eso vemos que Dios le reveló a Jesucristo, su Salvador y Redentor. Lo vio muerto y lo vio resucitado y lo vio vencedor. Por eso dijo: en mi carne he de ver a mi Redentor. Ahora vamos a ver el final de un hombre que recuperó su fe y vio a un Dios bueno, un Dios que tiene planes preciosos. En Job 42 del 1 al 6, Job 42 del 1 al 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, reconociendo que él había querido discutir con Dios: yo hablaba lo que no entendía. Óiganlo, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando Dios le revela el futuro, cuando Dios le revela lo que iba a suceder, cuando Dios le revela todo, él entró en una paz y en una satisfacción, no de estar sufriendo lo que estaba sufriendo, sino de lo que iba a venir. Y nosotros hoy, en este 2026, tenemos la revelación que Dios le dio a Job. Sabemos lo que va a hacer en el futuro. Sabemos que nuestro Redentor vive. Sabemos que nuestro Dios Jesucristo salió de entre los muertos. Sabemos que está sentado a la diestra del Padre. Y sabemos que va a haber unos cielos nuevos y una tierra nueva. Sabemos que no tenemos por qué temer, porque Él es nuestro Dios y está con nosotros hoy. Y seguimos leyendo el capítulo 42. Oye, te ruego, hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás.
Vean lo que dijo Job. De oídas te había oído. Fíjense, más ahora. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Cuando tus ojos, nuestros ojos espirituales se abren, podemos ver, dejamos de tener miedo, dejamos de tener desconfianza. Ahora sí, no te preocupes por lo que está sucediendo, lo que piensas que va a suceder. Deja de darle cuerda a las mentiras del diablo en tu cabeza. Métete a la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, y si no alcanzas a comprenderla, lee y vuelve a ver los mensajes que se han predicado en esta iglesia. Cada domingo, cada martes, vuelve a escuchar, vuelve a escuchar, vuelve a escuchar, y la palabra te va a entrar a lo profundo de tu corazón y vas a tener una transformación de tu corazón, de tu mente, de tus pensamientos. Y ¿sabes qué? Cuando entres en esa fe, las cosas en las que estás metido y tienes problemas se van a solucionar. Se van a solucionar. Aleluya. 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 ¿Saben qué quiere decir aleluya? 7 veces gloria a Dios. No quiere decir gloria a Dios. Quiere decir 7 veces gloria a Dios. Y un aleluya son 7. Decir 7 veces gloria a Dios. El número 7, el número perfecto, el número cabal, el número que no le hace falta nada. Por eso cuando tú dices un aleluya y lo dices de corazón, estás diciéndole 7 veces gloria sea tu nombre. Amén. Amén. Terminamos el versículo 6 del 42. Por tanto, dijo Job, me aborrezco y me arrepiento de todo lo que pensé y hablé. No te conocía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y vean cómo terminó Job. 12 al 17. Y bendijo Jehová. ¿Por qué lo bendijo? Porque Él es. Porque Él es. ¿Se lo merecía Job? No. Pero Dios bendice porque Él es bueno, nos enseña, nos muestra. Todo es por gracia en Cristo. Vamos a seguir leyendo. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que él primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas tenía antes? 7,000. Y 6,000 camellos. ¿Cuántos tenía antes? 3,000. Y 1,000 yuntas de huellas. ¿Cuántos tenía antes? 500. Y 1,000 asnas. ¿Cuántos tenía antes? Le trajo el doble. Le dio el doble de lo que tenía. Sí, espérame. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Yemima, y el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Échate esa. Le salieron yernos por todos lados. Hasta enriquecido tenía ahí un montón de pretendientes. Le llegaron de todos lados, seguramente muy ricos y queriendo congraciarse. Seguimos leyendo. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio, aquí una cosa importante, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. En el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, las mujeres no heredaban, solamente los varones. Pero ahí Job, en sabiduría e inspiración divina, sienta una regla que las mujeres son tan importantes como son los varones, y que lo que les corresponde a la mujer al varón
también le corresponde a las mujeres. Después hubo un problema allá en la nación de Israel, donde unas mujeres estaban pidiendo su herencia y que no habían recibido tierra cuando conquistaron la tierra. Y entonces, no sé quién fue de ellos, si fue Josué o Moisés, que le dijeron que les den la tierra porque había el antecedente de Job, había dado a sus hijas también. La bendición de Dios es que Él no se olvida, y no me vengas a decir, es que las mujeres que tenemos, no, Dios te da el lugar que tú tienes y que tú necesitas como una mujer respetuosa en tu hogar, como una hija obediente. No tienes que buscar lugares. Dios te va a exaltar y te va a levantar siempre. Sobre todo te va a dar la paz y el gozo y la felicidad de ser un varón o de ser una mujer. Amén. Si nosotros creemos que Dios es bueno, estaremos en su amor. Y si estamos en su amor, sabemos que Dios es bueno. Por eso el Salmo 105 que leímos dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Porque si no creemos, óigalo, porque si no creemos que Dios es bueno, no estamos en el amor de Él. Porque Dios es amor y el amor echa fuera al temor, y el temor es el que te dice decir que Dios no es bueno. Wow. No sé si estuvo bien el proceso. Si estás en el amor de Dios, siempre vas a decir que Dios es bueno. Porque si estás en el temor, quiere decir que no estás en el amor de Dios. Pero cuando llega Dios a tu vida, Él echa fuera al temor. Entonces Él viene a tu vida y vas a declarar, realmente Dios es bueno. Fuerte que se oiga. Eso merece una trompeta, 2 trompetas, 3 trompetas. Amén, 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 amén. Dios es amor y el amor echa fuera al temor. El que duda o no cree que nuestro Dios es bueno, entonces se encuentra solo, vacío, sin la presencia de Dios. Óigalo. Esto está fuertísimo. El que duda o no cree que Dios es bueno, entonces se encuentra solo y vacío. Porque Dios es amor y Dios es bueno. Entonces la conciencia de saber que Dios es bueno, entonces el fruto de la presencia de Dios en nosotros, ya no estamos solos ni estamos vacíos. Entonces ya el temor no va a encontrar lugar en nuestras vidas nunca. Siempre piensa, aunque mi Dios me quitare la vida, yo en Él esperaré. Y el que se encuentra solo y vacío, sin Dios y sin amor, vive en intranquilidad, vive en desesperación, vive en miedo, y toda su vida es una circunstancia de dolor, de tristeza, de angustia y desesperación. Por eso terminamos
viendo que Dios es bueno, con una afirmación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿A quién se refiere? A Dios Padre. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es una pregunta. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este Dios que nos ama con tan grande amor es un Dios bueno. Ponte de pie. Cada vez que decimos que Dios es bueno, el diablo se retuerce y todos los demonios que lo oyen también. El diablo se retuerce porque no logró su propósito de hacer que nosotros digamos que no es bueno. No escuchamos su voz, y si la habías estado escuchando, en esta noche la vas a estar fuera de tus vidas y vas a decir: pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios es bueno, Él está conmigo y me va a sacar adelante en cualquiera que yo sea, que la circunstancia que esté viviendo, mi vida personal, mi familia, mi negocio, mi empresa o mis estudios. Porque Dios es... Retuerzan al diablo. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué pasó con la mujer de Hamburgo después de este mensaje? No volvió a dudar. Ya no volvió a hacer caso de las mentiras del diablo. Ella dijo: si Dios me lo dio, Él me lo dio, lo va a conservar. Dios es bueno. Tuvo paz, seguridad de saber que no es un Dios malo que castiga y que está probando nuestra fe con puros dolores o enfermedades, mentiras del diablo. Pero yo no quiero que esta noche, algunos de ustedes que vinieron esta noche buscando a Dios, buscando encontrarte con un Dios bueno, quiero decirte que sí, no te equivocaste. Dios es bueno y Él está aquí. Él está aquí y te está hablando a tu corazón y te está diciendo: deja de temer. No tengas más miedo. Tú tienes temor porque sabes que has pecado. Sabes que hay pecado en tu vida. Pero como Dios le reveló a Job y le dijo que Jesucristo iba a venir, y nosotros ya sabemos que ya vino, que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y Él vive hoy ofreciendo su salvación a todos aquellos que tienen necesidad del perdón de sus pecados y de tener la seguridad de la vida eterna y de ir al cielo, ese cielo que leíamos, ese cielo donde hay paz, gozo, alegría, y la presencia de luz llena todo. Si tú sabes que te hace falta Jesucristo en tu corazón y no lo habías recibido, hoy yo te invito para que le abras tu corazón a Jesús, lo llames a entrar. Llámalo a entrar y Él va a entrar en este momento a tu vida. Te va a perdonar, te va a salvar y te va a dar la vida eterna.
Así es que si ese es tu caso, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y repite conmigo allí en voz baja, no en silencio. Repite en voz baja y la iglesia me apoya. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Yo reconozco que hay miedo en mi corazón de ir al infierno, a esa muerte eterna donde nadie puede regresar. Pero también tengo miedo de fallar a mi familia, a mí mismo, a mi esposa, a mis hijos. Cada uno de nosotros tenemos esos temores y hoy, Señor, te pido que me perdones. Te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre de toda mi maldad. Gracias por entrar dentro de mí. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si tú hiciste esta oración, yo te invito, porque ahí donde estés, me lo señales levantando tu mano derecha, así como yo lo estoy haciendo, porque necesito orar por ti, bendecir tu hogar, tu familia y tu familia. Levántame tu mano derecha y: pastor, yo hice esa oración recibiendo a Jesús en esta noche. Levántame tu mano ahí en alto, en alto, en alto. Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice. Alguien más. Los que hicieron esta oración, pasen al frente, pasen al frente, pasen al frente. Veré milagros suceder, sabré Ahora eres hija de Dios. Ahora vas caminando. que sigue siendo rey y volveré mis rodillas a doblar. Dios te ama. Dios te Nada detiene tu voluntad. Aleluya. ¿Alguien más? Yo siento que hace falta alguien más que está allá atrás. Estás luchando por no pasar. Pero quiero decirte una cosa. Dios te trajo hoy aquí. Pudiste haberte ido al carnaval, pero estás aquí. Veniste hoy aquí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tenía un plan para tu vida. Por eso yo me gozo con estas dos damas, porque están aquí. Jesucristo les está abrazando. Ya vive dentro de ustedes, está dentro de ustedes. Dios está con ustedes y nunca las va a dejar. Nunca, nunca. ¿Hay alguien más que hizo esta oración? Estoy esperando que pases. Estoy esperando que pases. Hay una lucha por tu vida, por tu alma. El diablo no quiere que pases. Que te da pena, que te da vergüenza. No le hagas caso al diablo. Acuérdate que él es mentiroso. Los que me ven por internet, vamos a orar por ustedes también, porque ustedes le han abierto su corazón a Jesús y hoy los bendecimos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendecimos a estas personas, estas damas que están delante de ti. Te damos gracias por su salvación, por el perdón de sus pecados. Ahora ellas tienen la vida eterna. Son tus hijas y nada ni nadie las va a apartar de tu poderosa mano. Las bendigo a ellas, bendigo sus vidas, bendigo su salud, bendigo a sus familias y Padre, guárdalas y cuídalas de todo mal. En el nombre de Jesús, todos decimos
Amén. Atrás les van a dar un abrazo. En medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno, no fallarás. En medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno, no fallarás, no fallarás. Ahora, este es un momento muy importante para todos los que estamos acá. El diablo, el enemigo, Satanás, a muchos de nosotros nos ha tocado con el temor. Hemos perdido la imagen de un Dios bueno y hemos pensado que no nos merecemos. Pero la realidad es que el Espíritu Santo está aquí, conoce nuestros corazones y Él quiere echar fuera a ese espíritu demoníaco de miedo y de temor de cualquier área de las que ya mencionamos. Y es necesario que rápidamente pases al altar y le entregues tu temor a Dios, tu miedo a Dios. Dile: aquí está fuera. Y en ese momento que tú vayas pisando aquí el altar, el diablo se va a tener que salir con su espíritu de temor y de miedo de tu vida. No más temor, no más miedo. Una congregación victoriosa, ustedes en victoria, triunfantes. Salimos gozosos con la presencia del Espíritu Santo llenando nuestro corazón. Un espíritu de amor, un espíritu de victoria, un espíritu de bendición poderosa. Se va fuera ese espíritu de miedo, ese espíritu de temor al mañana, al futuro, a la enfermedad, a la economía, a las finanzas. Nada puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, su amor nunca falla. Nada puede apartarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. La del jardín Dios hace nacer de jardines. Dios transforma la muerte en vida. Dios quita todo temor, porque el temor es muerte. El miedo es muerte. El miedo acaba con toda aspiración, con toda iniciativa. Escuchemos esta alabanza. Dios hace nacer. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará.
damos gracias porque tú, que eres el perfecto amor, echas fuera todo temor. Y tú vives en nuestros corazones. Pero hoy queremos reconocer que te hemos fallado y que le hemos dado cabida al temor en nuestros corazones. Por tanto, te pedimos en el nombre de Jesucristo, perdónanos, Padre, perdónanos por haberle dado cabida a las mentiras del diablo, de que tú no nos vas a dar lo que necesitamos, el milagro que necesitamos, que tú no eres bueno. Y hoy declaramos en tu nombre, Señor Jesús, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú dijiste, Padre, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Y hoy te decimos, Señor Dios Todopoderoso, ven y llena nuestros corazones con tu amor. Y todos decimos, amén. Y el perfecto amor, echa fuera el temor. Amén.